Bien, pues continuamos el pleno y ahora en el apartado de mociones se había presentado una moción por la concejala de Ciudadanos, Palmira Escobar, y la moción es por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. En primer lugar, votamos la inclusión. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues votamos por unanimidad y ahora ya damos a la concejala de Ciudadanos, Palmira, la oportunidad de la lectura y la defensa de la moción. Palmira. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Primero quisiera preguntarte si puedo consultar con el secretario el hacer una enmienda en el punto de las propuestas de acuerdo, el punto 3A, para añadir unos temas. Pues entiendo que en tu propia moción puedes enmendarla, claro. Sí, efectivamente la propuesta de acuerdo la puedes modificar. Si tengo la propuesta de acuerdo aquí delante, es decir, pueden modificar todo, como es la propuesta de acuerdo del Grupo Ciudadanos, el propio Grupo Ciudadanos puede modificar su propuesta. Lo hago sobre la marcha en la lectura, pues. Sí, me has dicho el punto 3. El punto 3A. Voy a añadir una cosa. De acuerdo, vale, pues yo lo tengo en cuenta aquí. Muy bien. Vale, la moción por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables, esto es, la ocupación ilegal de viviendas. A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres precisiones. La primera es jurídica. Las garantías que han de proteger al derecho de propiedad. Dentro de este ámbito se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de usurpación y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización, artículo 245.2. La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos supuestos de desahucio en situación de necesidad y vulnerabilidad o motivados por ejecuciones hipotecarias, y por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche. Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como distinción previa para recuperar su vivienda. Y por otro, las realizadas por grupos antisistema. Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La ocupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren el deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la ocupación nos ofrecen un retrato aún más preocupante. Las ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años. En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de garantizar
suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten en su integridad el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició en diciembre de 2016 una actuación de oficio entre la Secretaría del Estado de Seguridad y la Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España y recomendaba prever los cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan de manera inmediata al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido. Conviene resaltar que el derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y de forma inmediata devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo. La administración más directamente implicada en la problemática derivada de la ocupación ilegal de viviendas es la administración local. Es indudable que hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadana cuya responsabilidad ha de recaer sobre los ayuntamientos. Estas administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que está perjudicando tanto a los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la ocupación, los ayuntamientos con potestades adecuadas a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería ilógico que aquella administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta precisamente estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las potestades adecuadas. Siendo consecuentes con estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una proposición de ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda usurpada por ocupas, que acceden ilegalmente por la fuerza o lo hacen de la mano de mafias que se lucran con la ocupación aprovechando la ausencia de sus propietarios. A veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la existencia de aquellos inmuebles que son ocupados por organizaciones criminales con la finalidad de que sirvan como base o como medio para cometer otros crímenes, sean robos, tratas con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los llamados narcopisos. Teniendo presente todo lo anterior y al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. Elaborar un plan contra la ocupación ilegal de viviendas, con el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados legalmente a sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y vigilancia de los inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación jurídica. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular entre Policía Municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadana. 3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras. A. Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente. Es decir, que se aplique la Ley 5/2018 tal y como está establecida en tiempo y forma, prohibiendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble, tal y como dice esta ley, y por cualquier medio válido en derecho, e instar al Gobierno de España a que dote a los juzgados de los recursos necesarios para que esta ley se pueda llevar a cabo en el curso normal que la misma establece de forma expeditiva. C. Reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadana en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan
en caso de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana. Y de endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre las ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerza en las cosas, que sean auspiciadas por mafias con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos como la trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas. Bien, una vez leída la moción, Ciudadanos va a pedir el voto afirmativo porque es inminente y necesario que se agilice esa recuperación de la vivienda por parte de los legítimos propietarios, porque de verdad es una usurpación ilegítima, tal y como he comentado, y que se lleve a cabo tal y como lo establece la ley. Y han habido unas sentencias ya por parte del Tribunal Constitucional en la que se dice que esta ley no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivencia digna. Es decir, desde Ciudadanos, en relación a la moción que se ha presentado anteriormente, estamos de acuerdo en que tenemos que proteger y facilitar las viviendas para personas que tengan difícil acceso por diferentes circunstancias, ya sean personales, económicas, sociales, de cualquiera de ellas. Entonces, creo que en línea con la anterior moción que se ha aprobado antes, Ciudadanos, igual que está de acuerdo en que se propicien soluciones para fomentar esas políticas de vivienda, pedimos que al legítimo propietario de una vivienda no se le pueda usurpar en ninguno de los casos y que el trámite no sea largo, que primero se devuelva la propiedad al legítimo propietario y después se lleve a cabo cualquier recurso jurídico que se tenga bien o que la ley así lo establezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Palmira. Pues, María José, ¿vas a intervenir? Bueno, nosotros hemos tenido poco tiempo para estudiar en profundidad las propuestas que se hace desde el Partido de Ciudadanos a través de Palmira esta mañana. Hablándolo con ella, le comentaba que existía una ley de desahucio exprés que venía a proteger lo que esta moción dice a los propietarios, personas físicas, a las administraciones públicas, a las entidades sin ánimo de lucro, para poder sacar lo antes posible de esas casas, precisamente de sus casas o de sus establecimientos, lo antes posible a los ocupas ilegales, siempre que no puedan ser identificados. Esta ley existe, parece ser que el problema radica en que la justicia no es lo suficientemente ágil, entendemos, por falta de recursos, y bueno, pues endurecer las penas del Código Civil con respecto a estas mafias que hacen de la penuria y de la necesidad un negocio, y encima con propiedades que no son suyas. La verdad es que hemos tenido muy poco tiempo de estudiarlas. Vamos a apoyarla porque estamos en el fondo de los argumentos. Estamos absolutamente de acuerdo, pero con esta cuestión que nos preocupa tanto de aquellas especulaciones que están haciendo pues determinadas entidades y que mociones así pues pueden fomentar. Desde luego, lo que sí que sabemos es que una de las maneras para luchar contra estas situaciones desagradables que muchos están viviendo en sus propias carnes es, desde luego, evitar que estas mafias tengan un campo
de actuación y facilitar a través de la vivienda pública una vivienda a todos aquellos que la necesiten. Por lo tanto, la vamos a apoyar, pero no con el convencimiento, porque ya digo que no sabemos cuántas de estas medidas propuestas se pueden tomar en cuenta, pero sí que nos gusta que se proponga desde aquí un endurecimiento de las penas. Nos gusta que también se pida mayores recursos para la administración, para los juzgados, para que esto lo hagan lo más rápido posible, y sobre todo porque estamos de alguna manera de acuerdo con el sentir que Palmira ha querido transmitir con esta moción. Bien, ¿termina María José? Sí, gracias. Sergio. Sí, bien, el Grupo Popular va a apoyar esta moción y por apoyarla, Miguel Ángel, no considero que sea un brindis al sol las mociones que se presentan en los ayuntamientos, todo lo contrario. No se presenta solamente, el gobierno no mira solamente a ASPE. Habrán muchas mociones que presenta el Grupo Ciudadanos en muchos ayuntamientos de España y llegarán a sus respectivos, a sus respectivos destinos, ¿no? Y las mociones tienen el efecto que los gobiernos quieran que tengan realmente. El primer acuerdo, yo para largo te lo fío, ¿no? Elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas en coordinación con el gobierno de la comunidad autónoma. Te recuerdo que el conseller de vivienda es de Podemos, nada más y nada menos. O sea, con lo cual creo que ese acuerdo va a ser bastante complejo. Pero sí que lo apoyamos, lógicamente. Lo apoyamos porque va en consonancia también de la que nuestro partido ha venido defendiendo no solo ahora. En octubre del 2019, el Partido Popular presentaba unos ejes principales de un plan antiocupación ilegal. Venía a reflejar en 5 ejes fundamentales pues el endurecimiento de condenas, ¿vale? de penas, estableciendo condenas y penas de prisión de 1 a 3 años, algo que se encontraba anteriormente, ¿vale? Hace muchos años, pero que ahora solamente llegan al rango de las multas por la ocupación ilegal. También el facilitar esos desalojos en 24 o 48 horas, dando potestad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder hacerlo. Algo que puede sonar o puede sonar algo radical, pero que realmente no lo es, porque uno de los grandes problemas que hay para realizar los desahucios de ocupaciones ilegales es precisamente el estar empadronados en esa vivienda. Entonces, el Partido Popular también propone el prohibir el empadronamiento de los ocupas en esa vivienda. ¿Por qué? Porque una vez que están empadronados, se le considera como morada, como vivienda habitual. Y a partir de ahí es mucho más complejo iniciar los trámites para un desahucio por ocupación ilegal. También coincide las líneas del Partido Popular con lo expuesto en la moción de Ciudadanos, el dar a las comunidades de vecinos la posibilidad de personarse y actuar directamente ante los tribunales. Ahora no lo pueden hacer. Cuando son realmente, y en ASPE lo hemos sufrido y lo hemos recibido de muchas quejas de vecinos, los que sufren esas pisos que se subarriendan de forma ilegal, esos cortes o esos engancharse a los contadores de agua, de luz comunitaria, etcétera, y sin embargo, de momento, ellos como perjudicados directamente, en estos momentos no pueden personarse. Y también que los propios propietarios pueden actuar contra la ocupación. Lógicamente, coincido con la exposición que hacía Palmira y con lo que hemos dicho anteriormente, no se aplica estas medidas a los desahucios por cuestiones de vulnerabilidad social, por impagos de hipoteca y demás, faltaría más. Pero sí para hacer frente a esa ocupación ilegal que, como decimos en muchos casos, va acompañada de otras muchas conductas delictivas. Por lo tanto, yo creo que es necesario avanzar en esto. Es un problema que está increciendo. No hace falta nada más que ver noticias y periódicos últimamente con casos realmente llamativos, surrealistas, de urbanizaciones, pisos, vacaciones. No paran de haber reportajes sobre eso y, por lo tanto, la Administración, sobre todo el Estado, tiene que poner, por fin, medidas que eviten este campar a sus anchas de estas mafias de ocupación ilegal. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción. Va en consonancia con lo que defiende el Partido Popular desde hace ya bastantes meses y esperemos que no quede en brindis al sol,
sino que las administraciones con competencia en la materia empiecen a redactar aquellas reformas legales que permitan que estas medidas se den a cabo. Por lo tanto, repito, el voto del Partido Popular va a ser afirmativo. Gracias, Sergio. Jonathan. No se oye. Ábrete el micro. Ahora. ¿Me oye ahora? Sí. Vale. Decía que, bueno, desde que se presentó la moción hemos estado hablando dentro de nuestro grupo acerca del voto sobre la moción, porque teníamos sensaciones un poco encontradas. En primer lugar, es innegable, obvio, la realidad que plantea Palmira en la moción que ha leído. Las ocupaciones ilegales en la forma de una ocupación por parte de alguien sobre a veces una segunda vivienda en particular, o bien para lucrarse, o bien simplemente para vivir ahí, pero digamos, apropiándose de la vivienda de esa persona, o bien en casos más extremos, como decía en Palmira, incluso acabando siendo narcopiso o cosas parecidas, es algo obvio que creo que no hay, creo en este sentido, color político, y si lo hay, creo que no debería, porque creo que es una cosa que es de sentido común. Que una persona no puede entrar a tu casa, y bueno, sí que puede entrar, pero debería ser sacada de inmediato sin necesidad de todos esos trámites que conlleva ahora. Las dudas que decía que nos suscitaba a todos era que, tal y como está planteada la situación, a esas mismas personas que en la moción que antes hemos aprobado pretendemos de alguna manera defender, que son personas que hay muchas de ellas ya son ilegales en las casas en las que están, corremos el riesgo con esta moción de al final perseguir a aquellos a los que queremos defender en la otra moción. No digo que sea la intención de la moción, pero es cierto que jurídicamente estas personas son personas que están ilegalmente en una vivienda de otro propietario, en este caso de un condominio. No obstante, creo que el sentido de la moción y a lo que va la moción está claro que no va para esas personas a las cuales hemos defendido en la otra moción, sino para ese otro grupo que muchas veces lo que hacen es perjudicar a la otra mayoría, ¿no? Porque cuando hablamos de una persona que está ilegalmente o de manera irregular en una vivienda, no todos son estos narcopisos, pero desgraciadamente hacen tanto ruido que muchas veces afectan a la imagen que podamos tener del resto de personas que están en una situación irregular en la vivienda, por ejemplo, por un caso de que su vivienda haya sido transferida a un fondo de inversión. Tengo que decir que en este caso, incluso la plataforma afectadas por la hipoteca, en este caso aquí en ASPE me refiero, ha condenado enérgicamente ese tipo de situaciones y se ha posicionado claramente en la defensa de las personas de la primera moción, ¿no? Y prueba de ello, bueno, aquí tuvimos un caso en ASPE de una ocupación ilegal masiva en viviendas que no eran de un particular, eran de un banco, pero que aún así generaron muchísimo problema no solo en lo que es la comunidad de vecinos en las cuales hicieron esa ocupación, sino también en todo el vecindario, a nivel de problemas de convivencia, violencia y incluso también por el tráfico de drogas, ¿no? Y ahí desde el ayuntamiento nos posicionamos claramente. Nos posicionamos claramente en la defensa de los vecinos y en la medida posible en ayudarlos porque la situación se resolviera, coordinándonos en su momento con Aguas de Valencia para ir supervisando, como decía Sergio, el no enganche de los suministros, que de alguna manera eso pudiera hacer que esas familias se mantuvieran ahí, y sobre todo teniendo una postura muy clara con respecto a ellos y posicionándonos, digamos, al lado de los propietarios, que en este caso era el banco. De hecho, yo precisamente fui en persona junto con el mediador del banco para informar a todas las familias que estaban ocupando que no se le iba a hacer ningún tipo de alquiler social porque la ocupación había sido ilegal y a la fuerza. Entonces, pues en conclusión de todo esto, que obviamente creo que esto es algo que no entiende de colores, que sí que las dudas que nos suscitan es el hecho de que ahora mismo uno ocupa realmente como un ocupante ilegal de una vivienda, son también esas personas de la otra moción, pero entendemos que la moción que presenta Ciudadanos no va obviamente en ese sentido, sino en el sentido de defender a los propietarios de viviendas y a condenar y atacar a esos ocupantes ilegales. Entonces, desde Izquierda Unida también vamos a apoyar esta moción. Bien, pues Palmira, tu turno para cerrar la defensa de la moción. Nada, simplemente agradecer el voto de todos los grupos afirmativo. Creo que va en la línea de lo que defendemos en ASPE, que es el bien de nuestro pueblo. Y nada más, simplemente daros las gracias a todos.
Pues muy bien. Antonio, Muchísimas gracias a todos. Sí, Antonio, ¿me dejas un minuto por aclarar una cosa a Jonathan? pero sí, el tema está claro. No, a ver, Pero, ¿como Miguel Ángel. abogado o como concejal, Miguel Ángel? El tema de la usurpación, o la posesión de un agente que está, por no confundirlo con el tema anterior, No, si lo tenía claro. ha tenido una posesión y los que intervienen son usurpadores. El problema que existe es que tenemos un sistema judicial tan garantista que al final un usurpador dice que tiene un contrato verbal, el juez no se atreve y al final pues te tienes que ir a un procedimiento judicial de desahucio cuando están ocupando una vivienda a la tremenda. Y eso está pasando en muchas cuestiones de la vida normal y judicial. Y en este caso, por mucha ley que exista, 2018, si hay cualquier triquiñuela donde uno pueda demostrar que ha tenido la posesión del bien, automáticamente pues puede bloquear ese desahucio express y transformarse en un desahucio normal y estar esa persona ocupando una vivienda que ha usurpado y un dueño legítimo que incluso había alquilado, como hoy he visto en un medio de comunicación, una habitación y ha sido echado de su casa por los inquilinos que tenían la habitación y se ha tenido que ir con su hija. Ella y con su hija se ha quedado en la calle y los inquilinos que habían ocupado la habitación los han echado, los usurpadores. O sea, que se dan situaciones rocambolescas y por tanto no tiene absolutamente nada que ver con el tema con el tema anterior de la moción. Perfecto. Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues Manolo, aprobamos por unanimidad la moción del Grupo Municipal de Ciudadanos.